Emprendedores Digitales, episodio 58. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 58 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de desarrollo personal para emprendedores y, en definitiva, de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Te animo a que, si no lo has hecho aún, te suscribas gratuitamente a mi blog josemiguelgarcia.net, donde tienes toda la ayuda para tener un negocio en internet de éxito. En mi blog vas a encontrar todos los episodios del podcast con sus notas, enlaces y los libros recomendados por los invitados. También tienes infinidad de artículos para aprender marketing digital, blogging, SEO, redes sociales. Tienes también servicio de desarrollo web, consultoría y mentoría personalizada y además puedes descargarte gratuitamente un curso de blogging con acceso a videotutoriales, un ebook para crear un podcast de éxito y otro ebook donde te explico cómo crear campañas de email marketing, crear boletines y gestionar tu lista de suscriptores. Luego quiero recomendarte a MailRelay, que es el patrocinador de este podcast. MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorrespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com. Y por último, te agradecería una reseña positiva en iTunes para ayudarme con el podcast. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la entrevista de esta semana. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Macià. Fernando lleva 17 años en el mundo del marketing digital, el SEO y la analítica web. Es director y fundador de Human Level, es una consultora de posicionamiento web y marketing online. Fernando Macià ha impartido formación relacionada con el marketing online, el posicionamiento en buscadores y la analítica web en más de 300 seminarios y cursos en universidades y escuelas de negocio de España, Venezuela, Colombia y Paraguay. También es habitual ponente en eventos relacionados con el marketing digital. Es autor de los libros más vendidos en castellano sobre marketing digital, posicionamiento en buscadores, y el último de ellos es SEO, técnicas avanzadas, del que vamos a tratar un poquito en este episodio. Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal? Hola José Miguel, encantado de estar con vosotros hablando de marketing digital y nada, muchísimas gracias por contar conmigo y vamos a por ello. Claro, no podías faltar tú en este podcast y tu libro tampoco, o sea, ¿sabes? O sea, estoy encantado de que estés aquí. Y bueno, recuerdo la última vez que te vi, ahora pensando cuando estaba con esto, digo, ostras, si la última vez que te vi fue aquí en Barcelona, en el e-show, ¿sabes? En el Clinic SEO. Ajá, que estuviste sí, aquí. Correcto. Justamente Ajá. Era un tema que se hablaba en Clinic SEO de herramientas SEO, creo, además. Eso es, sí, estuve hablando de análisis de perfil de popularidad con Cognitive SEO. Exacto, sí, pues esa fue la última vez que te vi por aquí. Bueno, además de que tengo todos tus libros desde el comienzo, cuando salió este último, yo no me lo pensé dos veces, porque yo creo que hacía falta, Fernando, un libro de este estilo, ¿no? De habla hispana, ¿verdad? Hombre, sí, yo pienso que ya no hay mucha bibliografía en castellano sobre temas de marketing online, sobre temas de SEO. Junto a los libros o al libro inicial que yo hice con Javier Gosende hace unos años de posicionamiento en buscadores, también está el libro de Psico de Andrés o el libro, por ejemplo, también de Miguel López, es decir, que hay varios libros. Justamente ahora también va a salir uno publicado por Aleida Solís. Sí. Pero sobre la base de estos libros que nosotros ya habíamos hecho antes y que ya iban por la tercera edición, yo sí que pensé que hacía falta un libro que fuera un paso más allá. Es decir, el libro se llama Técnicas Avanzadas. Obviamente tiene que quedarse en un nivel que sea asequible para la mayoría de la gente, pero sí que es cierto que va un paso más allá de los libros básicos de SEO que estaban publicados hasta ese momento. Sí, porque el típico, que el de posicionamiento en buscadores, que incluso había una versión más avanzada, también se quedaba corto.
¿no? Correcto, sí, sí. Y además, ten en cuenta también que estos temas cambian con muchísima rapidez. Entonces, la vida promedio de uno de estos libros al final también es 2-3 años como mucho, y ya estirando mucho. Y a pesar de que, digamos, en los libros tratamos de quedarnos sobre todo en los aspectos estratégicos para no entrar mucho al detalle, porque el detalle precisamente es lo que más rápidamente puede quedarse obsoleto en esa información, tratamos de quedarnos en los aspectos estratégicos, pero al final Internet avanza tan rápidamente que incluso los aspectos estratégicos al cabo ya de 3-4 años pues realmente han cambiado. Y entonces hay que estar constantemente actualizando, poniendo al día, completando, porque había aspectos, por ejemplo, que se tratan en este último como SEO internacional que no se habían abordado anteriormente. Es decir, que es una bibliografía que tiene que estar pues casi tan viva como el medio, siendo libros, pero se tienen que actualizar constantemente, así que hay que estar rehaciéndolos constantemente. ¿Sabes? El libro este de marketing digital, el primero que hiciste es junto con Javier Gosende, que se quedó ya también un poco más desfasado, que, bueno, que hace un par de años ya sacaste el nuevo, aquel de color rojo. Correcto, ahí publiqué el de marketing, exacto, el de marketing online 2.0, que en este caso ya lo escribí yo en solitario, y la verdad es que este libro primero ha funcionado muy bien, el feedback que he recibido del libro es fantástico y sobre todo me alegra muchísimo porque sé que en varias universidades, en escuelas de negocios, se está usando como el libro de texto de las clases para los alumnos, como el libro básico, así que la verdad es que eso dice mucho. Porque, bueno, entrará en más profundidad o en menos. Evidentemente un libro como ese, que aunque es grueso, trata de abordar muchos aspectos, no puede entrar en profundidad en ninguno de ellos, pero sí trata de ser muy pedagógico, muy didáctico. Sí, es general, pero está muy bien ese libro. Yo también lo tengo y está muy bien el libro. O sea, pues nada, me alegro mucho. Sí. Bueno, yo los tengo todos, ¿sabes? Que aparte soy un lector también, o sea, sabes, me gusta mucho leer y estar al día, ¿no? Pues, Fernando, si te parece bien, entramos un poquillo en materia, ¿vale? Muy bien. Y una de las cosas que te quería preguntar es que muchas veces lo que es la falta de enfoque en un nicho de mercado y posicionarnos para diferentes palabras clave, buscamos palabras claves que realmente a lo mejor no se están buscando, o nos queremos posicionar, para palabras clave que no se están buscando, y eso muchas veces se comete ese error, ¿no? Correcto, eso suele ocurrir. Vamos a ver, y también depende mucho de la perspectiva. Es decir, nosotros, cualquier persona que trabaje en un sector, que sea un profesional, normalmente lo que hacemos es manejar un vocabulario que, aunque nosotros no nos damos cuenta, porque hablamos con nuestros compañeros de trabajo que manejan el mismo vocabulario que nosotros, al final ese vocabulario suele ser un vocabulario técnico. Es lo que llamamos nosotros la jerga profesional o la jerga del sector. Y es muy poco probable que a nivel general la gente suele llamar a aquello que tú haces o aquello que con lo que tú eres tan familiar, lo suele llamar con las mismas palabras que tú te referirías a ello. Entonces, en primer lugar, hay un esfuerzo por el que uno tiene que distanciarse de aquello que conoce tan bien y aprender o desaprender lo que sabe y aprender a llamar a lo que hace, a lo que ofrece al mercado de la misma forma que lo harían sus clientes. Eso es fundamental. Pero en segundo lugar, también lo que comentas, tienes toda la razón del mundo. Es decir, para ser relevante hoy en día es fundamental tener un nicho, es decir, especializarse en algo. Es muy difícil adquirir una relevancia si uno no tiene claramente un nicho donde realmente es el especialista, donde uno puede ser uno de los mayores especialistas, donde puede tener autoridad. Es, pues, bueno, la actualización de ese viejo refrán de aprendiz de todo, maestro de nada. Pues hoy en día, ante un buscador, un sitio web tiene que tener una temática clara, tiene que aportar un valor claro, porque si no lo hace va a ser difícil que un buscador entienda que somos relevantes y que deberíamos aparecer en primeros lugares para algunas de las búsquedas que harían nuestros clientes. Así que tener claro el nicho es fundamental. Hay que ser un pez grande en pecera pequeña, ¿no? Que se dice también, ¿no? Sí, correcto. Uno puede seleccionar o uno puede tratar de encontrar su parte o su tarta del mercado, pues tratando de vender un poco de todo, como en aquellos viejos bazares que había en los pueblecitos, que había una sola tienda y tenían que vender de todo. Pero hoy en día realmente es muy difícil, salvo que uno sea un líder como Amazon, que es capaz de vender muchísimas gamas de productos distintas, es casi imposible. Hay un aspecto novedoso, digamos, que estamos viendo, que se está dando con todo lo que se está comentando actualmente sobre el mobile marketing y que en cierto sentido sí que viene
a favorecer, por ejemplo, los resultados de negocios que localmente están más cercanos al lugar de donde se hace la búsqueda. Sí. Es decir, cada vez más hacemos búsquedas de dispositivos móviles, cuando las hacemos desde una tablet o desde un teléfono. Cuando estamos haciendo la búsqueda, Google es capaz de ver físicamente exactamente dónde estamos y, por tanto, es capaz también de adaptar y geolocalizar los resultados, es decir, adaptarlos para que sean más pertinentes para una persona que está haciendo la búsqueda desde ese lugar en concreto. Uh-huh. Esto lo que está favoreciendo es que, por ejemplo, si yo hago una búsqueda de un tema de actualidad, pongamos, no sé, sesión de investidura, por ejemplo, sí. Por poner algo de lo que se está hablando en estos días, si yo pongo esa búsqueda en Google, que tradicionalmente habría sido una búsqueda donde habrían aparecido en primeros lugares los diarios de mayor tirada nacional, pues El País, ABC, El Mundo, es probable que si hago la búsqueda desde Alicante, junto a esos grandes diarios también aparezca y encuentre su hueco el diario Información, que es un diario local. Antes de que las búsquedas tuvieran ese componente local, era muy difícil para diarios o para empresas más pequeñas que esos grandes líderes posicionarse en primeros lugares. Pero hoy en día, con el componente local, se está encontrando eso. Luego, en cierta medida, la localización, es decir, ser el líder para ofrecer un producto o un servicio en un área geográfica determinada, en sí mismo también se convierte en una ventaja de nicho. Yo soy el especialista de este tipo de producto en Alicante, y tú eres el mayor especialista en esta zona, y entonces tienes posibilidad de poder conectar con ese público objetivo. Así que el nicho de mercado, pero también incluso el nicho a nivel geográfico. No, yo me doy cuenta que los blogs que empiezan, que realmente se centran en algo muy concreto, rápidamente sí que pueden tener éxito en comparación a otros que se hablan de muchas cosas, ¿no? Eso es lo que voy viendo, ¿no? O sea, correcto, tiene todo el sentido del mundo. Cada vez es más importante por lo que veo, porque bueno, cada vez también hay más competencia, cada vez pues posicionar artículos y todo esto pues cuesta más, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hablando de lo que son el planificador de palabras clave, ¿no? Sabemos que ahora Google lo ha capado, ¿no? O sea, ahora ya no tenemos lo que son la cantidad de búsquedas, tenemos lo que es ahora un intervalo. Ajá, ¿no? Correcto. Entonces con eso ha limitado bastante, porque esta herramienta, claro, ya no es lo mismo que te digan, no sé, tiene 1000 búsquedas, que te digan, no, tiene entre 1001 y 9999. Vamos a ver, desde el punto de vista SEO, esa herramienta, digamos Google Keyword Planner, siempre ha sido una herramienta orientada a hacer un análisis de potenciales búsquedas, potencial tráfico que se podría conseguir con una campaña de AdWords. Ese era el espíritu oficial, inicial. Y Google ha tratado de ir elevando, digamos, el nivel que exige a la persona que lo usa, de forma que si tú no tienes unas campañas activas y con una inversión determinada, no te deja entrar a tanto detalle como si tienes una cuenta de AdWords, pero la tienes inactiva. Y si no la tienes, entonces ya no te deja usarla en absoluto, ¿vale? Pero incluso contando con esos datos, que al final los usamos porque básicamente es lo que tenemos que tomarlos siempre con una pizca de sal. Es decir, los datos son datos orientados a clics que podrían darse en una campaña de AdWords, de enlaces patrocinados, sí. Y entonces, aunque en teoría los potenciales de búsquedas que aparecen ahí deberían estar relacionados con la realidad, pero bueno, siempre tenemos que mantener ahí una cierta distancia. Cuando esta herramienta se ha puesto ya cada vez más complicado emplearla, tenemos que acudir o bien a herramientas con las que Google mantiene un acuerdo de comunicar esa data, como podrían ser Sistrix o Semrush, que también me van a informar de ese potencial de búsquedas que tendría una palabra clave determinada. O bien ir también a otras herramientas como, por ejemplo, keywordtool.io o Keyword Finder. Es decir, hay herramientas adicionales a las que podamos acudir también para tratar de ver potenciales. Pero como casi todo en Internet, no hay en realidad verdades absolutas. Es decir, que cualquiera de estas herramientas me diga que hotel en Madrid o hotel en Barcelona se busca 137.000 veces al mes de promedio. Bueno, debemos tomarlo siempre como una orientación, y sobre todo como una orientación que a lo largo del historial, si vemos que sube, seguramente quiere decir que la realidad, que las búsquedas en realidad también están aumentando. Pero que sean 137.000, 110.000 o 227.000,
digamos, ese número en absoluto, es mucho más difícil que tengamos el número totalmente certero y concreto. Claro, pero herramientas como SEMrush o Sistrix son herramientas que se van casi a los 100 euros, ¿no? Entonces, una herramienta así gratuita como teníamos con Google Planner, ¿no? ¿Qué tenemos opcional para la gente que no puede invertir estas cantidades, que no son agencias, que no son personas que están viviendo del SEO, ¿no? Claro, a veces lo que solemos comentar es, por ejemplo, SEMrush y Sistrix, ahora mismo de memoria, SEMrush estoy seguro de que lo permite, te permite consultar un cierto nivel de los resultados, sí, pero sin necesidad de haber contratado. Te dan unos primeros, y luego es muy poquito. Te sale el aviso aquel en pantalla, creo que te da 10 primeros resultados, recuerdo, es que no lo sé ahora. Y claro, luego y se ya te pone la sale, pantalla, exacto. Date de alta o no sé qué, entonces claro, al final es molesto, ¿no? Por eso el planificador Correcto. Era lo que se utilizaba mucho en este sentido, o te ibas a herramientas más baratas, digámoslo así, como la de, ¿cómo se llama esta? La de Market Samurai, por ejemplo, que también utilizaba el planificador para darte las keywords, ¿no? Correcto. Claro, pero herramientas como SEMrush, que son muy buenas, Sistrix y todas estas, claro, para las personas que, por ejemplo, tienen un blog, que están empezando con el SEO, buscando palabras y tal, son herramientas caras. Entonces, claro, vamos a ver, tenemos alternativas. Vamos a ver, lo que pasa es que vamos a tener que partir de valores de comparación, pero una metodología que podríamos usar sería la siguiente. Supongamos que yo quiero saber el potencial de tráfico, el potencial de búsquedas de una determinada palabra clave. Trato de hacer esa búsqueda en SEMrush y veo que no aparece entre las que ahí me han salido. Bueno, ¿qué podría hacer? Bueno, pues seguramente de entre las que me han salido habrá alguna que sí que me valdrá para comparar. Bueno, tomemos ese valor como comparación y después nos podemos ir a Google Trends, introducir el término del cual no sé el potencial de búsqueda y el término del cual sí que lo sé, y entonces los comparo en Google Trends. Y si Google Trends me dice que uno respecto al otro, por ejemplo, el que yo estaba buscando es la mitad de potencial de búsquedas que el que sí que sé el volumen, bueno, podría aventurar y decir, bueno, pues si de este sí que sé que tenía 100.000, pues sé que el mío andará por las 50.000. Es decir, siempre podemos partir de valores de los cuales sí que conocemos en un momento dado las búsquedas que podríamos tener para esos valores con estas herramientas gratuitas o con la parte gratuita que nos dejan usar, y después tratar de irnos a Google Trends y comparar, hacer la comparativa entre el potencial de una palabra clave y la otra, y entonces por comparación, por encima o por debajo, poder de alguna manera deducir qué potencial de búsquedas podría tener esa palabra clave. Se me ocurre que podría ser una opción. También, por ejemplo, Google Suggest, ¿sí? Simplemente empezar a teclear en el campo de búsqueda de Google, sí. Y ir haciendo pausas para ver lo que Google va sugiriendo a continuación. Ese orden de resultados, ojo, si esto siempre hay que hacerlo en un navegador de incógnito, ¿vale? En un navegador que no tenga cookies y navegando de incógnito, pero si yo empiezo a teclear una búsqueda, normalmente me va a desplegar determinadas opciones y esas opciones van a estar ordenadas por potencial de búsqueda. Aparecerá en primer lugar la opción que en base a lo que yo he tecleado parecería o le parecería al buscador la más probable. Y así hacia abajo. Luego también me puede dar unos indicadores relativos de unos términos respecto a otros. Vale. Fernando, con esto de las búsquedas semánticas a medio plazo, ¿van a tener tanta importancia lo que son las palabras clave? No, eso ya es una polémica y un debate que los SEOs muchas veces pues venimos ya manejando y lo que está claro es que conforme evoluciona los buscadores y conforme se van convirtiendo cada vez más en semánticos, van entendiendo mejor cuál es el concepto y las relaciones que hay entre determinados conceptos, es decir, lo que llamaríamos entidades y las relaciones que hay entre esas entidades. Conforme van siendo conscientes de lo que es un concepto y las relaciones que mantiene un concepto con otro, entienden mejor, por ejemplo, los conceptos de campo semántico, es decir, qué palabras son comunes que aparezcan juntas o cercanas unas de otras, y también qué palabras son sinónimos y antónimos unas de otras, es decir, que poco a poco van entendiendo esas relaciones. Bueno, luego así además, que también tenemos las búsquedas, son diferentes también en un dispositivo móvil, las búsquedas por voz, que ahora se están llevando también las búsquedas por voz, o sea, al final es un lío.
Bueno, no es es lo que hace esto, es lo que hace este trabajo tan apasionante. A ver, fíjate que, por ejemplo, lo chulo de los móviles es que al principio, cuando empezamos a usar móviles para buscar, las búsquedas eran mucho más cortas de lo que hacíamos en un ordenador de sobremesa, precisamente porque es más difícil teclear, así que las búsquedas eran más cortitas, sí, y usábamos con mayor frecuencia la sugerencia del buscador, con lo cual llegábamos aterrizando a búsquedas más genéricas que si la búsqueda hubiera sido tan cómoda como si hubiéramos tenido un teclado. En un sobremesa. Pero, claro, pero cuando saltamos de la búsqueda en pantalla táctil, que es muy incómodo, a una búsqueda por interfaz de voz, que es muy cómodo, pues entonces, vamos, yo me imagino a mi madre haciendo una búsqueda delante del iPad cuando sepa usarlo con la voz, diciendo, oye, dime la tienda que tiene tal ropa, que tiene de tal color, por tal talla y en tal precio. Y entonces podemos ver que las búsquedas van a evolucionar hacia búsquedas mucho más de nicho, mucho más específicas. Y ahí va a jugar un papel más importante, algo de lo que además ayer estuvimos hablando con un ingeniero de Google, que son los datos estructurados, porque para estas búsquedas tan específicas va a ser muy importante que Google entienda al máximo detalle el contenido de cada página. Y al máximo detalle quiere decir que entienda lo que es, no sé, una característica técnica, lo que es una disponibilidad, lo que son valoraciones, lo que son, es decir, cualquier cosa. Para poder, porque en lugar de un buscador vamos a pasar del buscador, como lo hemos conocido, a un asistente personal que va a devolver respuestas directas y va a devolver opciones directas de navegación. Entonces, el SEO va a cambiar de una manera enorme en los próximos 5 años, quizá más de lo que ha cambiado en los últimos 5. O sea, eso de que el SEO ha muerto, que se viene diciendo hace ya 10 años, ¿no? Por lo que veo, cada vez está más vivo, ¿no? El SEO no ha muerto. Siempre que hagamos búsquedas, y yo creo que mientras exista sobreabundancia de información, la búsqueda es una exigencia intrínseca a ese entorno, siempre que se hagan búsquedas, siempre que tengamos la inquietud de hacer una consulta, existirá el SEO, porque habrá una manera en cómo podamos optimizar los contenidos para lograr aparecer en los resultados, los devuelva una página de resultados, los devuelva una interfaz de voz, los devuelva lo que los devuelva. Es decir, el SEO se va a transformar, pero desde luego ni mucho menos está muerto. Aunque aparentemente no tengamos síntomas, ¿no? Algunas personas de vez en cuando nos hacemos un chequeo médico, ¿no? Deberíamos de hacer lo mismo con nuestra página web, hacernos una auditoría de indexabilidad. ¿Cuándo hay que hacerla? ¿Qué nos puedes decir? Vamos a ver, la auditoría de indexabilidad efectivamente es algo que deberíamos hacer de vez en cuando. A ver, si hacemos una auditoría de indexabilidad hoy sobre una página, la checklist, es decir, la lista de comprobación que nosotros empleamos aquí en Human Level para hacer una auditoría de indexabilidad es una lista dinámica, es una lista viva. Es decir, cada vez que encontramos un punto adicional nuevo que hay que comprobar, lo añadimos a esa lista de comprobación y forma parte otra vez de la auditoría de indexabilidad. Luego es una auditoría que cada vez está compuesta por un número mayor de puntos a comprobar. Igual que hay algunos puntos que a lo mejor han perdido ya la vigencia. Pues recuerdo que, por ejemplo, en 2005 podíamos comprobar si un sitio web tenía implementadas las metaetiquetas Dublin Core, y hoy en día son prácticamente irrelevantes, con lo cual es algo que ya no comprobaríamos. ¿Vale? O sea que, en primer lugar, el propio diagnóstico es un diagnóstico que no es estático. La auditoría que hicimos hace 3 años no nos vale hoy, primero porque Google ya no es el mismo, porque las exigencias respecto a la web tampoco son las mismas, porque los usuarios han cambiado, porque tu web seguramente en ese tiempo también ha evolucionado, ha incorporado funcionalidades nuevas que antes no tenía y también ha podido incurrir en problemas que antes no tenía. Con lo cual, sí es algo que se debe ir actualizando cada cierto tiempo. Por eso, porque cambia todo. Si la exigencia, por ejemplo, de tener una versión móvil de la web o de implementar el protocolo seguro HTTPS no era algo tan importante hace, por ejemplo, 4 años, hoy en día, y sobre todo en los últimos meses, se está empezando a convertir en algo prioritario. Pues obviamente una web que pudimos decir hace 4 años tras esa auditoría, oye, esta web está perfecta, hoy en día ya esa web, aunque no se hubiera tocado nada, no estaría perfecta, pero es porque Internet tiene este ritmo de evolución tan rápido. ¿Te encuentras mucho con desarrolladores web que no han prestado atención a lo que es la usabilidad y la indexabilidad a la hora de crear un sitio?
Pues lamentablemente sí, y es algo que a mí me parece hoy en día, desde el punto de vista de un profesional que ame su profesión, me parece inexcusable. Era hasta cierto punto lógico que en el año 2004, 2005, 2007 los desarrolladores solamente atendieran a bueno, qué plataforma tengo que usar, qué framework, con qué lenguaje tengo que programar, cómo voy a hacer que descargue más rápido, etcétera, librerías, etcétera, pero hoy en día yo creo que los programadores deberían también tener en cuenta aspectos que son básicos para que un sitio web funcione bien. Es decir, un sitio web no va a funcionar bien solamente porque tiene una programación sin errores, que se ejecuta en el servidor, que hace que soporte el tráfico, ¿vale? Todo eso está perfecto, sí. Pero ¿qué mínimo podríamos pedir? Sino que un sitio web además tiene que cumplir unos criterios para su uso por humanos y también para para poder ser rastreados correctamente por buscadores. Entonces, que un sitio web como mínimo cumpliera los requisitos, las directrices básicas, que además son perfectamente públicas, perfectamente conocidas, consultables, están publicadas en páginas de Google, que exigir a un programador que si me ha hecho una web como mínimo cumpla esos criterios, yo creo que debería ser algo exigible. No solo que la web no se caiga o que no se cuelgue, sino que la web como mínimo esté en buenas condiciones para ser rastreada. Y además que obviamente que también tenga una buena usabilidad. ¿Cuántas veces, no sé, usamos la web de Renfe? Es un clásico, pero bueno, es de la web que usamos con frecuencia y decimos, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? O sea, ¿cómo es posible que no pueda, que si elijo este tren y después esto, que ahora no pueda cambiar? En fin, es una locura, ¿no? Yo no sé. Luego, pregunta, y uno porque más o menos sabe y está todo el día con esto. Imagínate el que no. O sea, imagínate el que no sabe. Decir, imagínate, o tu madre o alguien así que sí, es más, ¿no? Evidentemente, luego yo para mí sería una exigencia y yo creo que los profesionales de la programación deberían dedicar algo más de tiempo junto a la reactualización de conocimientos que tengan de técnicas de programación, etcétera. También dedicar algo más de tiempo a saber algo más de usabilidad, de indexabilidad, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el WPO, que es la optimización del rendimiento de web, ¿no? Cada día hay que prestarle, bueno, incluso ha salido gente especialista ya en WPO, ¿no? Porque cada día es más importante, sobre todo con el tema de los móviles, el peso de las páginas, la velocidad del servidor. ¿Cuáles serían los puntos más importantes a tener en cuenta, Fernando? Bueno, pues vamos a ver, en WPO... si hay de las cosas que encontramos súper fáciles de implementar y muchísimos sitios web todavía no lo tienen implementado, por ejemplo, es la compresión gzip. La compresión gzip es como cuando vamos a enviar, por ejemplo, un archivo por correo y lo comprimimos con zip o con WinRAR, por ejemplo. ¿Para qué? Para que ese adjunto pese menos, lo comprimimos en nuestro ordenador, lo adjuntamos a nuestro correo y lo enviamos. Y el usuario, cuando le ha llegado ese archivo, lo descomprime y puede acceder a todos los contenidos que si los hubiéramos mandado sin comprimir habría tardado muchísimo en llegar o no nos hubiera dejado enviarlo a nuestro proveedor. Pues esto es igual, pero encontramos muchísimos sitios web, por ejemplo, que no tienen implementada la compresión gzip, que es algo que se puede implementar prácticamente en todos los servidores. Así que ese es uno de los aspectos. Vamos a implementar la compresión en el servidor de forma que la información que pase que tenga que pasar por la red sea mucho menor, pese mucho menos y esa información cuando llega al navegador, el navegador simplemente la descomprime, la muestra y ya está. Son de las cosas muy sencillas que seguimos viendo que muchas web no lo tienen implementado y que son fáciles de resolver. También, pues por ejemplo, atender unas directrices de programación básicas, tener, por ejemplo, todos los scripts. Todos los scripts son funcionalidades que añaden, programación que añaden funcionalidades a las páginas. Esa programación no tiene por qué estar en el código HTML, ¿vale? O sea, que puede estar en un archivo aparte, porque la ventaja de tener tanto el código JavaScript como, por ejemplo, las especificaciones de hojas de estilo en archivos aparte, consisten en que la primera vez que visito una página de un sitio web, esos dos archivos se quedan y residen en la memoria intermedia de mi navegador y todas las siguientes páginas que yo visito del mismo sitio web ya no tienen que volver a descargar de nuevo los estilos ni tienen que volver a descargar de nuevo toda esa codificación porque ya está disponible para la página dentro de mi navegador. Luego, separar
por una parte los estilos, por otra parte el código HTML y por otra parte la funcionalidad de los scripts, también es una buena práctica de programación para que descargue rápido. Más cosas que encontramos, pues por ejemplo, páginas distintas de un sitio web y sobre todo, por ejemplo, si tenemos un WordPress y vamos añadiendo plugins, cada plugins que añadimos a un WordPress va añadiendo su propio fragmento de código, sus propios scripts. Al final, cuando hemos añadido muchos plugins, resulta que cada plugin lo que ha ido es creando un archivo JavaScript independiente con su pequeño fragmento de código que necesita para ejecutarse. Así que cuando esa página se descarga del servidor a un navegador, esa página empieza a solicitar todos los archivos JavaScript que necesita. Y entonces pueden ser muchos archivos. Cada petición de un archivo adicional al servidor va a requerir que el servidor, es decir, que se resuelva que ese dominio corresponde a esa IP, que esa IP se enrute a ese servidor, que el servidor encuentre el archivo y lo descargue. Es mucho más eficaz cuando tenemos esa situación, por ejemplo, coger toda la codificación de los distintos scripts, unificarla en un único archivo para que de una sola vez baje y no tenga que bajar fragmentada en múltiples archivos. Por último, pues de las cosas también muy habituales que se suelen implementar, y también hay plugins para ello, por ejemplo, para WordPress, sí, son los esquemas de caché. ¿Qué son los esquemas de caché? Pensemos en las cachés como pequeños almacenes de memoria que pueden residir en distintos puntos de la conexión de mi ordenador con la web. Hay una caché en mi navegador, es decir, hay determinados contenidos de un sitio web que se quedan almacenados en mi navegador, por eso cuando vuelvo hacia atrás a una página que ya he visitado se carga tan rápido, porque no está volviendo a descargarse, sino que se está descargando de mi propio ordenador donde se ha quedado almacenada. También podemos tener esos almacenes de memoria intermedia, por ejemplo, en los servidores, y también podemos tener, por ejemplo, consultas frecuentes almacenadas en una caché de base de datos. Todas esas memorias intermedias lo que hacen es que los contenidos que más veces son solicitados al servidor se puedan ir quedando almacenados ahí. De forma que cuando yo pido de nuevo ese contenido al servidor, el servidor no tiene que hacer la consulta a la base de datos, montar y ejecutar de nuevo la página y volverla a enviar, sino que la página ya prácticamente existe hecha, es como si fuera una foto y la puede devolver muy rápido. Es como cuando yo, por ejemplo, le pido a una persona, oye, dime tu número de teléfono, y me dice, pues mira, el 966141907. Yo tengo una memoria intermedia. Si en ese momento no lo apunto en mi teléfono móvil o en mi agenda, se me va a olvidar muy rápido. Pero en ese momento, si otra persona me lo pregunta, va a ser mucho más rápido que yo le diga de nuevo el número de teléfono, porque en ese momento todavía la tengo en la cabeza. Claro. Lo que pasa es que esas memorias intermedias, como en este caso y este ejemplo que pongo yo, tienen una capacidad limitada. Pero haciendo un buen uso de ellas, se puede conseguir que la velocidad de descarga de los sitios web sea mucho más rápida. También juegan un papel la optimización de las imágenes, etcétera. Es decir, que hay múltiples aspectos y hay toda una rama de SEO que se especializa justamente en eso. De entrada se supone que ya las imágenes que subes, al menos las subas ya optimizadas. Ya se supone eso, ¿no? De entrada, si no, imagínate, ¿no? Claro, correcto, imagínate. Sí. Lo que pasa es que hoy en día con las webs responsive que tenemos, en donde las imágenes se tienen que ver bien en pantallas muy grandes y en pantallas muy pequeñas, digamos que complica eso todavía más, ¿no? Pues, ¿qué te iba a comentar, Fernando? Entonces, referente a la caché, si utilizamos, por ejemplo, WordPress, o sea, plugins de caché como el W3 Total Caché o el Super Caché o estos que hay, nos irían bien, ¿no?, para implementarlos. Sí, muchos de ellos van bien. De todas maneras, llevad cuidado, porque vamos a ver, en nuestra experiencia, y lo hemos vivido en nuestra propia carne y también en la de otros sitios web que hemos visto, una de las formas más sencillas para atacar un sitio web con WordPress es precisamente a través de los plugins de caché. Los plugins de caché a veces tienen vulnerabilidades que permiten que sean atacados desde fuera y que puedan introducir en la caché, que no en la base de datos MySQL de WordPress ni en mis archivos, sino en la caché, pueden introducir contenidos maliciosos, páginas con enlaces a Viagra, a pornografía, a sexo. Lo hemos visto muchísimo, es uno de los ataques más clásicos y normalmente es clásico a través de algunos plugins de caché. Entonces, antes de instalar algún plugin de caché, hay que revisar la documentación y después mantenerlo actualizado.
¿vale? Muchas veces mantenemos actualizados la instalación de WordPress y nos olvidamos de actualizar también los plugins. También otra cosa que me comentaba el otro día Fernando Tellado, también hablando de plugins de caché y tal, lo que me comentaba es que ensucian mucho lo que es el código y tal, ¿no? También que meten demasiadas cosas ahí que una vez que los vas a quitar o desinstalar, que al final siempre dejan todo como medio sucio por ahí, ¿no? Sí, al final, bueno, son las cosas o te pueden dar incluso fallos, ¿eh? O sea, desinstalas un plugin de caché y la lías, o sea, mejor que ni desinstales, ¿no? Sí, a veces puedes tener problemas. Vamos a ver, si los plugins al final lo que están tratando de hacer es facilitar a alguien que no es programador e implementar funcionalidades que habitualmente en una web programada por profesionales suele ser bastante complejo hacer. Entonces estos plugins evidentemente facilitan la vida para que los puede instalar cualquiera, los puede configurar cualquiera, etcétera, pero a cambio ¿qué tenemos? Pues podemos tener vulnerabilidades o podemos tener que después la ejecución no es todo lo limpia que debería ser. Obviamente, capas de caché bien configuradas, correctamente configuradas a nivel de servidor, desde fuera quedan totalmente invisibles, no ensucian el código, no añaden nada y funcionan bien. Muy bien. Fernando, eso que os preocupa tanto a los SEOs, lo que es el lean juice o el zumo de popularidad, ¿no? ¿Cómo podemos mantener ese equilibrio para que no se nos escape, digamos, el zumo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que haber un equilibrio entre los enlaces internos, externos? ¿Cuándo debemos de poner enlaces no follow? ¿Cómo trataríamos este tema? Vamos a ver, yo aquí sí que me reconozco que no soy un SEO talibán casi en ningún aspecto, pero en este aspecto sí que suelo, vamos a ver, en general nosotros no solemos recomendar poner nofollow prácticamente nunca. Si la página, es decir, si ponemos un enlace nofollow, en teoría es porque la página que viene a continuación de donde está enlazado ese enlace va a ser una página privada o una página que no queremos enlazar bajo ningún concepto. Luego, en general solemos siempre minimizar los enlaces con nofollow. En realidad lo que solemos siempre plantearnos es si este enlace debería tener nofollow, en realidad debería estar ahí. Es decir, a lo mejor si no debería tener nofollow, lo que pasa es que el enlace tampoco debería estar ahí. Y tratamos de definir arquitecturas de la información que contengan los enlaces que realmente valen la pena. O sea que si ponemos un enlace a una página que a lo mejor no es relevante con lo que estás, dices, es mejor no poner el enlace, ¿no? Correcto. Más que poner un nofollow, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué enlace para mí sería un clásico de nofollow? Pues, por ejemplo, un enlace a una página, a una versión imprimible de una página. ¿Vale? Una versión imprimible de una página, una de dos, o sería una página no indexable, donde tendría un robots con no index, o tendría un robots.txt con la especificación para que no se indexara, o tendría un canonical con la versión original de la página, ¿vale? Pero en cualquier caso esa página nunca vamos a querer indexarla. Luego, para mí, ese enlace, bueno, podría ser nofollow, pero Google ya dijo hace mucho tiempo que el nofollow no te ayuda a evitar que por ahí fluya el zumo de popularidad. Aunque tú pongas el nofollow, el zumo de popularidad, la cuota de zumo de popularidad correspondiente a ese enlace, de todas maneras se va a perder. Con lo cual, plantéate si el enlace debería estar en primer lugar. Hay formas de incluir enlaces que hagan que Google no los vea a través de spam, a través de JavaScript, etcétera. Luego, hay formas de incluir enlaces, si son necesarios a nivel de usuario, de forma que para Google ese enlace no va a ser un enlace visible, no va a ser un enlace rastreable, con lo cual me evito el poner el nofollow. Simplemente ese enlace hago que no sea rastreable. Y tener un equilibrio entre los enlaces internos y externos, hay que tenerlo. Si tenemos demasiados enlaces externos, al final es negativo para nosotros. A ver, yo no pondría enlaces externos de varios tipos. Por ejemplo, no pondría enlaces externos siempre que lo pueda evitar en áreas comunes de la maquetación de la página. Quiero decir, no pondría enlaces internos en footer, en sidebars, etcétera. Nunca. Eso puede ser malo para mi web y puede ser malo también para la web a la que estoy apuntando, porque Google puede detectar ese enlace como un enlace manipulativo, sobre todo si el anchor text del enlace es específicamente muy orientado a posicionamiento. ¿Vale? Tampoco pondría enlaces dentro del contenido que apunten con palabras clave muy, muy relevantes para posicionamiento a páginas home, es decir, a raíces de dominio. Suelen ser enlaces que van a levantar la sospecha de Google. Es mucho más eficaz
por ejemplo, apuntar con una palabra clave determinada a la página interna de ese sitio web donde esa palabra clave es más relevante. Exacto. De alguna manera Google va a tratar de encontrar coherencia. Coherencia del enlace respecto al entorno de texto donde aparece el enlace, es decir, que tantas palabras por delante y tantas palabras por detrás, el texto que encuentro es coherente con el texto de este enlace, con el anchor text, y encuentro que también todo eso es coherente con el tema a donde apunta este enlace, la página a la que apunta. Si el anchor text es un enlace interno, ahí Google lo pasa, ¿no? El problema es cuando son externos, ¿no? Sobre todo son sospechosos si son externos. De todas maneras, sabes que también a nivel interno en Footer se ha abusado mucho de enlaces internos con anchor text muy, muy relevantes y generalmente nosotros solemos no recomendar. Solemos no recomendar y cuando lo detectamos que todavía lo tienen, solemos recomendar eliminar ese tipo de enlaces porque suelen ser bastante sospechosos. Hay una herramienta, la Webmaster Tools de Google, bueno, que ahora se llama Google Search Console, que empezó siendo muy poquilla cosa, ¿no? Pero que hoy es algo imprescindible si realmente quieres estar al corriente de lo que está pasando en tu sitio web, ¿verdad que sí? Totalmente, o sea, si tienes una web tienes que tener Google Search Console implementado. Sabéis que existe también la Webmasters de Bing, ¿vale? Bing también tiene su Bing Webmaster Tools. Serían interesantes, algunas características son distintas en las dos, pero obviamente con la cuota de mercado que tiene Google en España, obligatoriamente, y puesto que la herramienta, la funcionalidad es gratis, no hay ninguna excusa para no tener Google Search Console. Y ojo, y para no aprender a usarlo y sacarle el jugo correctamente. Las dos cosas, no basta con tenerlo implementado. Hay que entrar, consultar lo que te está diciendo y ir usándolo para tomar decisiones. Tenemos, por ejemplo, lo que es el apartado que dice palabras clave de contenido. Ahí tenemos que prestar atención. ¿Por qué, Fernando? Porque si tenemos palabras clave que Google dice que son relevantes y a lo mejor no lo son, igual estamos utilizando palabras que no van bien para nuestro sitio, ¿no? Correcto, es decir, en palabras clave relevantes lo que debemos esperar encontrar son palabras que sean totalmente coherentes con la temática de nuestro sitio web y de forma óptima las primeras posiciones de esas palabras clave deberían estar ocupadas por nuestro propio nombre, nuestra marca, el nombre de la empresa, ¿vale? Y después ya el tipo de palabras clave en las que me quiero posicionar. Lo que va a querer decir eso es que esas palabras son las que más frecuentemente ha encontrado Google, las que son más relevantes, las que encuentra también en las áreas prominentes, en los encabezamientos, en los enlaces, exacto. ¿Vale? Así que eso es lo que deberíamos encontrar. En el momento que te encuentres en esa área con palabras clave no relevantes o en la área de enlaces, palabras clave con que te enlazan, con palabras clave raras, ahí seguramente has tenido algún hackeo de tu web o algún tipo de actividad de SEO negativo con enlaces que están apuntando a tu web con palabras irrelevantes. Así que son dos áreas que hay que revisar. Claro, si ahí tengo otras palabras que no tienen nada que ver contigo, es que te han pirateado, te han metido alguna página por ahí interna, ¿no? O sea, correcto. Y Google te está indexando todo eso, o sea. Eso es, Google lo está viendo. Claro. Por ejemplo, lo que te decía antes de los ataques en los esquemas en los plugins de caché, a veces son muy difíciles de detectar porque cuando uno navega por la web, obviamente esas páginas no están enlazadas desde ningún sitio de la web, con lo cual tú navegas y no eres capaz de ver esas páginas, pero se van a delatar justamente en esta área. En esta área y en la de los enlaces. Hay un apartado que yo utilizo mucho cada vez que hago un artículo. Lo que hago es que me voy a explorar como Google y lo que hago es que directamente pongo la URL. O sea, no espero a que pase el Googlebot y directamente pongo la URL, que es una manera de prevenir un poco lo que es el robo de contenido también. Forzar Google que te indexe rápido, ¿no? Correcto. Sí, me parece una buena práctica. Es decir, publicarías el contenido y si quieres que te indexe muy rápido, simplemente haces explorar como Googlebot. Y después te aparece el botoncito enviar al índice, le das clic a enviarlo al índice, te sale un captcha para demostrar que no eres un robot y perfecto, ¿vale? O sea, esto es una buena práctica. Es algo que no está mal, ¿no? Para que no vayan por ahí los scrappers, ¿no? No está mal en absoluto, por lo menos garantizas que Google ha descubierto tu contenido en primer lugar en tu propio sitio web. Luego también una cosa que tiene muy importante es que si por ejemplo te han metido malware, con Google Search Console también te vas a enterar antes de que te pase lo peor, ¿no? Bueno, lo ideal sería que te enterases antes incluso que Google, pero a veces sí, es verdad, es cierto que va a aparecer. Ten en cuenta que a veces si ya aparece ahí la detección de malware, te puede empezar a aparecer a tus clientes también en los resultados. Es decir, que sabes tú que a veces en los propios resultados Google advierte no visites esta web porque te puede perjudicar.
y a veces también esa alerta aparece cuando navegamos hacia la web, aparece en el propio navegador. Sí, Así que, con el aviso de Google, digamos que cualquiera entra, ¿eh? Claro, eso tira para atrás a tus usuarios y además puede perjudicarte en tu posicionamiento. Luego cuanto antes te enteres, pues mucho mejor. Es que hay muchos que te meten malware y te lo meten en el HT Access, por ejemplo, ¿no? Y te hacen redirecciones a otras páginas. Y a lo mejor también es más difícil, sí. Es más difícil que te enteres en Search Console, ¿no? O sea, sí, ahí es más difícil. Ahí, habría que, por ejemplo, probar si hay redirecciones. Lo podrías hacer con explorar como Googlebot hacia tu home, hacia tu raíz de dominio y ver si hay alguna redirección rara por ahí. Es decir, que hay cosas que podrías hacer, pero hay herramientas más específicas también para controlar eso. Vale. Y luego el tema de SEO negativo, ¿no? También tenemos, la manera de reportar a Google también es con esta herramienta. Es una manera yo creo que todo el mundo en este sector, los que estáis en el marketing, todos habéis tenido ataques de SEO negativo, ¿no? Sí, correcto. Es algo más habitual. Creo que vosotros también, ¿no? Nosotros mismos lo hemos tenido hace un par de años y esta mañana mismo hemos descubierto en un cliente justamente un ataque de SEO negativo también, con acción manual incorporada, con lo cual tenemos que poner manos a la obra. Fernando, con la nueva actualización de Google Penguin, que ahora lo tenemos corriendo ya en tiempo real, es más difícil, ¿no?, que te penalicen por SEO negativo, porque puedes responder antes, el pingüino lo tienes allí a los 2 días, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que hemos visto en las entrevistas que se han publicado últimamente, por ejemplo, en esta reciente al ingeniero a Gary Illyes de Google, lo que dice es que él reconoce y dice que en principio con Penguin 4.0 se descuenta la popularidad de esos enlaces que son incorrectos, como ocurría primitivamente, pero de todas maneras, fíjate que después Eric Enns le pregunta, pero deberíamos seguir usando el disavow, seguir revisando los enlaces y si encontramos enlaces malos, seguir usando el disavow. Y fíjate que después de decir eso, Gary dice: me parece una buena práctica como higiene el revisar de vez en cuando los enlaces y si encuentras ahí algo que no debería estar, sigue añadiéndolo al disavow. O sea que en principio lo que sí dice es que si tienes es decir, si estás empezando a bajar por Penguin 4.0, una solicitud de reconsideración no va a hacer que la tendencia cambie, realmente tienes que mejorar tu perfil de popularidad. Pero también dice que es bueno como medida de higiene revisar de vez en cuando los enlaces y añadirlos al disavow si se ve que los enlaces son de mala calidad. Vale, ¿por qué tenemos que tener una estructura web pensando en cómo nos va a buscar el público objetivo? Antes hemos comentado algo parecido, ¿no? Porque a veces se tiene lo que es el defecto de incluir lo que es la estructura con las típicas clasificaciones que hacemos nosotros internamente, ¿no? U hojas de producto. Sí. Y eso no es bueno realmente para lo que es la estructura. No, correcto. Vamos a ver, la estructura de un sitio web tiene que obedecer a cómo la gente lo buscaría. Es decir, que tiene que obedecer a los patrones de búsqueda. El ejemplo clásico que suelo poner es el de los juguetes, ¿no? Pero se pueden usar otros ejemplos. Al final hay que fijarse, por ejemplo, si entramos en un supermercado o en una ferretería, por ejemplo, en un Leroy Merlin, hay que fijarse qué secciones, cómo están agrupados los productos, en qué pasillos están y qué rótulos tiene cada pasillo, porque de alguna manera, al final, la organización de un centro comercial como Leroy Merlin o como MediaMarkt o como un Mercadona, al final se parece mucho a la forma en cómo se tiene que estructurar la usabilidad de un sitio web. Los productos que más solicitados, los más rentables, frecuentemente van a estar en las cabeceras de góndola, van a estar más al alcance de la mano en las estanterías que están a mitad de altura. Y después los menos solicitados, los menos rentables, los menos buscados, pues normalmente están ya en la trastienda o ocupan los sitios menos visibles. De alguna manera, esa metáfora la podemos llevar también a un sitio web. Primero, agrupar los productos tal como la gente los buscaría. Y en segundo lugar, también dentro de la propia estructura de la página, tratar de tener contenido original. Y al final, tened en cuenta que en una tienda online, tu dependiente, no hay dependiente, luego quien está haciendo la labor del dependiente en realidad es la propia página. Si yo llego a una página y veo, una cámara digital maravillosa de Sony, de estas Alpha 7 tan
chulas. Y lo único que encuentro ahí es simplemente una tabla que me dice velocidad de obturador, pues de 30 segundos a 1 partido por 32.000 y disparo en ráfaga 32 FPS y no sé qué, y un montón de datos técnicos. Van a pasar dos cosas. Primero, si soy neófito, es decir, si no sé mucho de fotografía, toda esa información para mí no va a significar nada. Pero es que en segundo lugar también lo que va a ocurrir es que ese cuadro de especificaciones técnicas la tiene todas y cada una de las páginas donde aparece esa cámara, es decir, no tendría ningún contenido original mío, así que no hay ninguna forma de diferenciarme del resto, de tener una ventaja competitiva. Claro. Luego, si tú aterrizas ahí, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tienes que encontrar? Vamos a ver, las características técnicas hay que traducirlas en ventajas para el usuario. ¿Qué significa que esta cámara puede hacer 15 fotos por segundo? Significa que cuando vayas a fotografiar a tu niño haciendo una kata de karate, vas a poder fotografiar todos los movimientos de cómo da la patada, cómo da el puñetazo, etcétera, porque no te vas a perder ninguno, porque fotografía 15 veces por segundo. Es decir, traducir características técnicas en ventajas. Y eso requiere un lenguaje natural, requiere alguien que escriba esas descripciones. Claro. Pero Google te va a premiar con un mucho mejor posicionamiento de ese contenido. Porque evitamos el contenido duplicado que tienen un montón de webs igual, ¿no? Correcto, y sobre todo con la red de afiliados, etcétera, la única forma de diferenciarse es con contenido original. Por ejemplo, los comentarios de usuario, uno de los papeles importantes que juegan en una página es justamente eso, añadir contenido que muchas veces no vamos a encontrar en ninguna otra página. A veces pensamos que simplemente subiendo lo que es un sitemap, ¿no?, que ya tenemos todo hecho y nos desentendemos bastante de lo que es la estructura web, ¿verdad que sí? Que esto sucede. Sí, correcto, es una pregunta clásica y, bueno, no podríamos estar más en desacuerdo, ¿eh? El sitemap es como pasarle a Google una chuleta con el nombre de todas las páginas. Toma el marrón, ¿no? O sea, claro, pero Google no puede, con esa chuleta no puede de alguna manera identificar cuáles son las páginas importantes y cuáles son menos importantes. Eso lo deduce por cómo está organizado el esquema de interenlazado interno de las páginas y la arquitectura de la información del sitio web. Luego, no excusa que tú subas un sitemap a un sitio de tu sitio web, no excusa que tú tengas una arquitectura correctamente desplegada, estudiada y adaptada a los patrones de búsqueda. Es decir, primero la arquitectura, después el sitemap. Incluso nuestra recomendación en sitios web nuevos, en general, suele ser despliega tu sitio web nuevo, no subas un sitemap y ve comprobando cómo Google está indexando ese sitio web, cuáles son las primeras páginas que descubre, cómo se posicionan, cuánto tiempo tarda en llegar a los niveles más profundos, y después de comprobar que Google puede indexar todo el contenido sin ningún problema, entonces si quieres subes el sitemap, pero no antes. Lo normal es una estructura tipo jerárquica, ¿no? O sea, lo típico, lo normal, ¿no? Sí, normalmente se parte de una estructura jerárquica que después normalmente se complica y se convierte en una navegación facetada. Es decir, una estructura jerárquica sería: yo entro en MediaMarkt o entro en Amazon y puedo elegir empezar a navegar por la rama, por ejemplo, de videocámaras digitales o por la cámara de televisores planos, por decir una, ¿vale? Pero también, una vez empiezo a navegar y voy bajando, me encuentro con que hay muchos tipos de cámaras digitales. Me encuentro que las cámaras digitales no son una familia homogénea, sino que hay cámaras de una marca determinada, hay cámaras con una resolución determinada, hay cámaras, por ejemplo, que graban en tarjeta y otras en disco duro, con lo cual, digamos que un mismo objeto, un mismo producto, tiene como facetas o características distintas. Entonces, la navegación facetada lo que permite es que el usuario pueda filtrar para seleccionar dentro de una misma categoría de producto exactamente aquel que le interesa. Sí, así que si es el color, el tamaño, la talla, lo que sea, ¿no? Entonces, del cruce y de la forma como se cruzan esas características depende mucho que una arquitectura sea eficaz. Si, por ejemplo, desplegamos una arquitectura en donde podemos cruzar todas las características con todos los productos, encontraremos muchos cruces que son imposibles. Por ejemplo, los coches pueden ser diésel, gasolina, pero pueden ser también coches con capota y coches descapotables. Blanco, si, rojo, por ejemplo, cruzáramos coches SEAT con coches descapotables,
el resultado sería cero, porque no hay ningún modelo SEAT descapotable. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al desplegar las arquitecturas, esa arquitectura tiene que responder como mínimo a productos que sí que cumplan con esos criterios. Muy bien. Bueno, hablando ahora un poquito ya de lo que es SEO internacional, porque vosotros sois más bien especialistas, ¿no?, en SEO internacional, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, por una cuestión de azar, Human Level prácticamente debutó a nivel profesional o a un nivel alto, digamos, con Spain.info, con la web oficial de Turismo de España. Es una web compuesta, pues fíjate, por 35 versiones distintas para 35 países diferentes en 10 idiomas diferentes, y debutamos con esa web en 2005 y hemos trabajado en esa web durante 8 años consecutivos. No está mal. Entonces, claro, digamos que eso fue un campo de pruebas, de entrenamiento y de aprendizaje de SEO internacional absolutamente brutal, porque es que nos pasó de todo, descubrimos casi todo y comprobamos que funcionaba y que no. Entonces, de alguna manera eso nos ha convertido en una empresa de referencia en temas de SEO internacional. Pues a ver si podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? Porque hay muchas dudas en cuanto a idiomas, tipos de dominio, si poner en carpetas o en subdominios. O sea, bueno, ya sabemos que tenemos los dominios, digamos, genéricos superiores, ¿no? Serían los .com, .net, luego tenemos los de países, los .es, .uk, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de tratar todo esto? Porque, claro, no es lo mismo montarlo en carpetas, si lo montamos en un subdominio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué recomendación nos das? A ver, mi recomendación genérica, y después de haber trabajado bastantes años con sitios web grandes, de muchos tipos internacionales, mi recomendación genérica, si no hay ninguna circunstancia que justifique otra decisión, sería, vamos a ver, parte de un dominio genérico. Tienes un .com, parte de tu .com. Después, compra tantos dominios de tantos países como pienses que en el futuro podrías hacer negocios. Cómpralos y redirígelos todos ellos al .com. No despliegues todavía versiones internacionales. En el .com, ¿cómo desplegaría versiones internacionales? Pues si en primer lugar lo que me interesa es tener como target idiomas, lo que haría sería subcarpetas, es decir, haría subdirectorios /es, /en, /ru, etcétera. Y empezaría a desplegar ahí mis versiones internacionales. Y si más adelante llego a una granularidad mayor y tengo que tener como target países específicos, porque soy un comercio electrónico y entonces, por ejemplo, quiero vender en euros en Irlanda y en libras esterlinas en Gran Bretaña, pues haces una migración, ¿no?, de carpeta. Pues entonces, país, ¿no?, en ese caso, desplegaría todavía más un nivel más bajo y desplegaría 2 carpetas donde iría combinando, pues por ejemplo, guión, por ejemplo, IR para Irlanda, ¿vale? EN-UK para Reino Unido. Y iría desplegando contenidos de esa manera. Pero en general, los mejores resultados se obtienen consolidando todo el contenido y todos los enlaces en un único dominio que al cabo del tiempo se convierte en un dominio muy fuerte y en un dominio global. Apple.com, Zara.com, grandes empresas apuestan por esa estrategia, sí, les funciona muy bien. Por las carpetas, o sea, ¿no recomiendas luego migrar a un dominio por país? Vamos a ver, yo sería una opción que me plantearía solo y exclusivamente en determinados países donde está demostrado que los buscadores de esos países pueden privilegiar en los resultados a dominios específicos, por ejemplo China o por ejemplo Rusia. Pero en general yo apostaría por quedarme únicamente con subdirectorios por país alojados en carpetas. Yo tengo entendido que si lo montas en un subdominio, a no ser que tengas, digamos, suficiente contenido, no es recomendable, ¿verdad? Correcto, los subdominios tienen unos casos de uso muy, muy específicos. Realmente un subdominio prácticamente no hereda nada de la popularidad del dominio principal y, por otro lado, tampoco se beneficia de la ventaja que supone tener un dominio con extensión de país, con country code, ¿vale? Con una extensión como, por ejemplo, .fr o .es o .it. Luego no tienes ni lo bueno de mantener las cosas todas concentradas en un único dominio, ni lo bueno de tener las cosas desplegadas en múltiples dominios, cada uno propio de cada país. Luego, en principio, parece la opción menos beneficiosa. La únicas circunstancias que, desde mi punto de vista, justificarían desplegar cosas en subdominios serían
que eres una empresa enorme, por ejemplo, con un volumen enorme de contenido en divisiones de negocio que tienen poco o nada que ver unas con otras, a pesar de que a lo mejor el nombre es el mismo. Por ejemplo, Mitsubishi... Y que te interese la keyword, ¿no? Por ejemplo, también tenerla allí, ¿no? O que te interese la keyword. Mitsubishi, por ejemplo, puede tener divisiones de actividad porque construye petroleros, fabrica coches y fabrica un montón de electrodomésticos también. Luego, a lo mejor dividir esas actividades en sus dominios podría tener sentido porque tendrías gestores de contenidos distintos, podrías tener muchas cosas diferentes. También, como bien decías, si por ejemplo tu tráfico depende mucho de una palabra clave, elegir esa palabra clave como subdominio, ¿vale? Puede hacer que esa palabra clave aparezca en todos los enlaces que apuntan a tu dominio y te puede dar una ventaja competitiva. No es muy habitual, pero se puede dar el caso y en ese caso sí que sería a lo mejor recomendable. Un último escenario que también puedo pensar para justificar ese reparto en subdominios puede ser que tú quieras minimizar los riesgos ante un hackeo de un sitio web. Si te hackean un subdominio, pues por lo menos aíslas al resto de subdominios de ese posible hackeo. Pero como digo, no es, desde el punto de vista SEO, lo recomendable sería consolidar todo en un dominio principal. Luego, en el tema de los dominios, por ejemplo, siempre es mejor un genérico superior, ¿no? Por ejemplo, un .com, un .net, ¿no? Pero, sí, ¿cómo lo haríamos, por ejemplo? Vamos a suponer, ¿no? Estamos en España. En vez de coger un .es, mejor cogemos un .com, lo geolocalizamos con Google, por ejemplo, con Google Search Console, por ejemplo, si nos interesa ir al mercado español. ¿Es mejor eso que un .es? Inicialmente, vamos a ver, si tú eres una web nueva y tienes un dominio nuevo y te pregunto y me dices, mira, estoy prácticamente seguro de que nunca voy a hacer negocio fuera de España, mi recomendación sería apuesta por un .es, ¿vale? Vas a tener una ligera ventaja en España y en principio no parece muy probable que vayas a desplegar versiones internacionales. No obstante, te diría que compraras el .com también. Sí, claro, independientemente, claro. Independientemente, ¿vale? Luego deberías hacer eso. Pero a poco que se te pueda ocurrir que tu empresa pueda desplegar alguna actividad en el extranjero, mi recomendación sería compra el .es, redirígelo al .com, aloja tu web en el .com, entra en Google Search Console y orienta geográficamente tu .com a España. Perfecto. Vale, pues nos ha quedado claro. La última pregunta. ¿En qué indicadores nos tenemos que fijar para saber la calidad de nuestro tráfico SEO? La calidad del tráfico SEO, pues vamos a ver, yo entraría en la analítica, segmentaría por tráfico orgánico y me fijaría en los datos que habitualmente me van a dar la calidad de la visita. Y la calidad de la visita, lo que pasa es que los indicadores que me van a decir si esas visitas son de calidad o no, son distintos dependiendo del tipo de sitio web. Por ejemplo, para un periódico son visitas de calidad todas, porque todas monetizan, pero evidentemente son de mejor calidad las que ven más páginas vistas por sesión o las que están más tiempo promedio por sesión. Normalmente en un sitio web de medios, en un periódico online, por ejemplo, no hay objetivos de conversión. En general no se vende nada a nadie. Luego no podemos poner un objetivo de conversión determinado. Los objetivos de conversión ahí estarían sujetos siempre a, pues mira, creo que he obtenido conversión de una visita. Sí, solo si esa visita ha estado como mínimo, pues no sé, 45 segundos o minuto y medio y ha visto como mínimo 2 o 3 o 4 páginas de mi sitio web. Luego ahí el éxito estaría marcado por ese dato. Entonces, eso significaría que tu tráfico es de calidad. En el momento que tu sitio web tenga algún objetivo de conversión, llamada telefónica, rellenar un formulario, hacer un pedido, suscribirse a una newsletter, registrarse en un blog o comprar, entonces ya lo que te va a marcar si el tráfico que estás atrayendo es de calidad o no, básicamente es qué ratio de conversión estás obteniendo de ese tráfico. No sé, por decirte una cosa... Bueno, también tenemos el índice de rebote, cosas de estas, ¿no? Que son... Correcto, índices de rebote, ¿vale? Esos serían los indicadores clásicos, pero al final, si tú monetizas, lo que quieres es monetizar y tener conversión. Claro. Muy bien, Fernando, pues nada, ahora lo que quiero es que nos aconsejes un parotes de libros. A ver, mira, tu web es una web de emprendedores. Entonces, si me permites, no sé, si me dejas que recomiende algunos libros, aunque no sean de SEO. Sí, claro.
Vamos a ver, en primer lugar voy a recomendar el libro de SEO de Aleida, que yo todavía no lo he leído, sí, pero conociendo cómo Aleida presenta y cómo escribe, pues estoy seguro y confío en que va a ser un gran libro. Así que, bueno, haremos esa concesión, ¿vale? Tengo confianza. En segundo lugar, un libro reciente que he leído, que seguramente tendréis recomendado, ha sido Lean Startup. ¿Vale? Me parece un libro súper recomendable, sobre todo para empresas de tecnología, para empresas que se mueven muy rápido. Las empresas como no sé, nosotros somos una consultora, no sé, nuestro horizonte de planificación estratégica es un año y medio, porque las cosas cambian tan deprisa que realmente no podemos trabajar con un horizonte que va más allá de ese tiempo. Así que Lean Startup es un libro que se puede aplicar prácticamente a cualquier sector. Sí, sí, es un clásico y además que para estos tiempos es, vamos, es ideal. Pues nada, vaya mi recomendación por ese. Y a ver, un libro que estoy leyendo ahora y que pinta muy bien, estoy empezando, es el último de Andy Stallman, de Mundo On-Off o Internet On-Off, algo así. El que es amarillo, el de marca, el de branding, el de... Pero no es el de Brand On-Off, es un libro grande, así como horizontal, con la portada en blanco y negro. Pues este no lo he visto. Pero no recuerdo en este momento el nombre. Ya lo busco. Por favor, búscalo y ponlo. Sí. Es nuevo entonces este libro, yo no me he enterado. Es un libro que creo que es nuevo, sí, es nuevo de Andy Stallman y me parece bastante interesante porque habla de una cosa que me preocupa a mí ahora bastante y sobre la que quizá en el futuro me anime a escribir algo, y es sobre el impacto de Internet en la sociedad y cómo quizá la tecnología no lo resuelve todo, incluso para los tecnófilos como yo y los que son súper fans de la tecnología resulta difícil de aceptar, pero al final hay un aspecto. Y ahí, bueno, Human Level justamente hace el énfasis en eso, el elemento humano que sigue siendo fundamental en todo. Así que libro recomendable también. Muy bien. Pues bueno, Fernando, dinos dónde te podemos encontrar. Vamos a ver, me podéis encontrar y yo soy el sitio donde más activo soy es en Twitter, ¿vale? @Fernando Macía, todo seguido. Es donde es la red social preferida. Espero que, como estamos viendo que va de capa caída, esperemos que no vaya totalmente al hoyo. A ver si da un empujón, ¿no? Sí, pero vamos, me podéis encontrar en @Fernando Macía. También, obviamente, mantengo perfiles Fernando Macía en Facebook, también en LinkedIn, en Pinterest, en Instagram, en otras muchas redes sociales y, obviamente, en humanlevel.com. Podéis entrar en el blog y ver los contenidos que escribo. Ahora vamos justamente a lanzar un nuevo libro, que este libro no es mío solo, es coral, es de toda la empresa, de Human Level Communications, es nuestra actualización de marketing en redes sociales, va a salir publicado en un par de semanas, estimo, sí, está ya entregado. Ya sé qué libro es, lo haces con una chica, ¿no? Está escrito con una chica y contigo, ¿no? Este libro está dirigido por una chica que también trabaja en podcast, María Santonja, ella tiene un podcast de fans fictions de temas de series. Además, un podcast muy escuchado, sí. Efectivamente, un gran éxito. Ella ha trabajado en Human Level unos años y iniciamos el proyecto de este libro juntos y después se sumaron el resto de gente de la empresa. Así que ese libro está a punto de publicarse y obviamente también, tengo mi blog lamentablemente abandonado, fernandomacia.com, que espero retomar algún día y volverle a dar actividad. Pero me estuve fijando que hace ya un año que no está actualizado. Pues, sí, resulta muy difícil mantener libros, blogs, el blog de la empresa, la actividad docente, todo actualizado. Pero bueno, ahí vamos. Muy bien. Bueno, Fernando, pues luego pondré enlaces a tu página web, a las redes sociales que nos has dicho, a los libros que también nos has aconsejado, darte las gracias por la entrevista, que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, y bueno, te deseo mucha suerte en todo lo que hagas. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por la entrevista y por pensar en mí para estar con vosotros. Espero haberos aportado cosas que os ayuden y nada, muy bien. Os deseo lo mejor, mucho éxito. Ha sido un placer. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Fernando Macía, y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene.